sobre el marco histórico del libro de Efesios, preparado para el Instituto Bíblico Más que Vencedores de las Asambleas de Dios, en la materia de las epístolas carcelarias. Soy yo, su anfitrión, Víctor Hernández. Lo primero que tenemos que hablar sobre el libro de Efesios es acerca del autor. Lógicamente se cree que el apóstol Pablo fue el autor de todos los de este libro, porque el apóstol Pablo tenía una característica: siempre ponía en todas sus cartas un saludo inicial, aunque ha habido un amplio debate acerca de el autor. Todos han llegado a la conclusión de que definitivamente es el apóstol Pablo y se le considera una de las cartas carcelarias, o sea que fue escrita por el apóstol Pablo cuando él estaba en su encarcelamiento final en Roma. Ok, lugar y origen de la carta. Hay dos puntos de vista en cuanto a la carta del libro de Éfesos. El primer punto de vista fue que fue escrita en la primera etapa de encarcelamiento del apóstol Pablo, cuando le dieron la casa por cárcel. Él vivía encadenado, pero vivía en una casa, y como podemos ver ahí en la imagen, se cree que él mismo no escribió esa carta, porque el apóstol Pablo ya para ese tiempo tenía un problema de vista, sino que él consiguió un escribano, alguien que él editaba la carta y escribía. Tal como podemos ver en la imagen, el apóstol Pablo estaba constantemente custodiado por soldados romanos en ese tiempo. Hay una segunda idea sobre el momento que el apóstol Pablo escribió la carta. La segunda idea es que él escribió la carta en la segunda etapa de encarcelamiento, que es cuando ya él estaba en una mazmorra y estaba como un preso común, totalmente encadenado de manos y de pies, y que en ese periodo él mismo escribió la carta con la ayuda de algunos presos que estaban allí. Entonces, la corriente más creíble que fue en la primera etapa. La fecha. ¿En qué fecha fue la escritura de la carta del libro de Éfesos? Bueno, se cree que fue entre el año 60 y 61 después de Cristo. Esta primera creencia es cuando él estaba en la casa por cárcel. Esta otra segunda creencia, que fue entre el año 63 y 65 después de Cristo, que es en la segunda etapa de encarcelamiento del apóstol Pablo, cuando ya estaba en las mazmorras de Roma. Ok, vamos a hablar acerca del trasfondo de la iglesia de Éfeso, sus inicios. ¿Cómo empezó la iglesia de Éfeso? Ok, la iglesia de Éfeso fue fundada en la casa de Aquila y de Priscila, que fueron los primeros convertidos que el apóstol Pablo tuvo en su primer viaje misionero. En su primer viaje misionero, él conoció a Aquila y Priscila, los ganó para Cristo, y ellos fundaron en la iglesia en su casa. Y en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que él demoró ya 3 años, ya la iglesia creció, y se cree que el apóstol Apolos, que es uno de los grandes predicadores que se menciona en el libro de Hechos, estuvo en la iglesia de Éfeso, y que ya para los 3 años que el apóstol Pablo estuvo en la iglesia de Éfeso, él pudo establecerla muy bien. Ahora, desde el año 173 a.C., la población cercana de personas que vivían en Éfeso era cerca de 500,000 de personas. Y Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia, y era la residencia oficial del gobernador del área de Galicia. Ok, una de las cosas que era muy famosa, y es famosa hasta el sol de hoy, es el templo de Diana. El culto a la diosa Diana, que en el libro de los Hechos se le menciona como el Areópago, se ha erigido un templo donde erigían gente de todas peregrinaciones, devotos, y toda Asia y el mundo entero. En Hechos 19 al 23 al 41, Pablo llega a ese lugar y predica el evangelio. El templo de Diana también fue conocido en la Biblia como el Areópago. Propósito del libro.
Bueno, el primer propósito del libro era aclarar la doctrina acerca de la creencia de Cristo, ya que debido a que había muchos dioses, muchos de los paganos que se convirtieron trataron de traer a la iglesia sus falsas doctrinas y sus costumbres paganas. Por lo cual, el apóstol Pablo, al ver esa situación, escribe para aclarar la doctrina. Y el segundo propósito es que el apóstol Pablo enseña cómo vivir la vida cristiana de una manera práctica, da consejos a los efesios de cómo ver la vida desde una manera práctica. Muchas gracias y que Dios le bendiga.